Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a entrar un poco más en temas del mundo del tatuaje y vamos a empezar hablando de los tonos de color. ¿Cuáles son los tonos que existen? ¿Cómo es la técnica de ejecución? Y vamos a ir viendo cada uno de estos ejemplos. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que al momento de aplicar un color, nosotros necesitamos una aguja y los tonos específicos que necesitemos al momento de tatuar. Esto quiere decir que si nuestro diseño es de tonos rojizos, tenemos que tener una escala mínimo de 2 tonos. ¿Esto qué quiere decir? Un rojo oscuro y un rojo neutro, un rojo normal. No es bueno mezclar con blanco para adelgazar el tono de un pigmento. Es mejor tener un pigmento que se acerque a como queremos dejar el tono. Antes de que veamos la ejecución de estas técnicas, tenemos que entender el porqué de cada una de ellas y debemos empezar por reconocer qué significa el tono. Cuando hablamos de tono, quiere decir que es un color en específico, ya sea rojo, ya sea naranja, sea violeta, sea el color que sea. Normalmente el tono es el tono esencial del diseño que queremos sacar y entraremos en esto al detalle un poco más adelante. Como ya sabemos que el tono es un pigmento en específico, lo único que nos queda por entender es la técnica de ejecución. A mi parecer existen 4 técnicas diferentes. Las 2 primeras serían cómo oscurecer y las 2 últimas serían de fusionar. ¿Qué quiere decir esto? Para oscurecer un pigmento solo hay 2 formas de hacerlo. La primera es colocando negro puro, o sea, haciendo escalas de negro a sombra, o la otra es oxidando el color o el tono. Cuando hablamos de oscurecer con sombra, lo primero que tenemos que trabajar es las escalas de sombras que se manejan cuando queremos hacer una difuminación, empezando por el tono oscuro y terminando con lo que sería el tono piel o la escala a piel. Una vez tengamos esta escala, lo único que nos queda hacer es encima de ella colocamos el tono base que tendría nuestro diseño, a diferencia de cuando usamos oxidación. Cuando se oxidan los colores es que el tono que nosotros queremos, en este ejemplo vamos a usar el rojo, se oxida con el verde. Cuando nosotros hablamos de oxidación, siempre vamos a llegar a un mismo tono y este tono es el café oscuro. Hablando del círculo cromático, nosotros no tenemos en cuenta los colores negros y blancos. Es por eso que la oscuridad la da un tono café. Yo te recomiendo, ahora que estás empezando, y algo que yo utilizo normalmente es tener varios tonos de café para poder oscurecer los tonos que necesite mi diseño. Cuando nosotros querramos oscurecer con una oxidación, lo primero que tenemos que hacer es empezar por el tono base y por último empezaría a hacer la escala con el tono café. Cuando hablemos de fusionar tonos, aparte de poder oscurecer, nosotros también podemos ayudarnos de los mismos pigmentos para dar un efecto de transición en el diseño. ¿Qué quiere decir? Podemos trabajar diseños de intensidad. El ejemplo más común es usar pigmentos entre el tono. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que del pigmento verde podemos sacar verde oscuro, verde medio y verde claro. Esto nos permitirá hacer una transición mucho más limpia al momento de realizar un tatuaje. Y por último se verían las fusiones entre tonos. Cuando nosotros hablamos entre tonos, son tonos consecutivos del círculo cromático, o sea, las escalas consecutivas. Un ejemplo de esto puede ser rojo, naranja, amarillo, otro puede ser azul, verde, amarillo y muchas más fusiones. Pero entonces, ¿cuál sería la forma de ejecutarlas al momento de tatuar? En este diseño podemos ver los tonos que está trabajando el artista y la diferencia que hay en cada una de estas 4 técnicas. Que en la parte superior el artista trabajó oscureciendo con negro lo que es la cabeza de la serpiente. Usó tonos rojizos, se puede ver que usó un rojo neutro, un sangre toro y un tono un poco más rosado. Se podría decir que esta parte de la serpiente está de tono a negro. Y como podemos ver en la segunda cabeza de serpiente, el artista la hizo de tono a café. Se ve muchísimo la diferencia. Se entienden las profundidades que hay en la parte del cuello de la serpiente
a diferencia de la serpiente principal. Y aquí podemos ver las fusiones de tonos que usó el artista. En el centro usó un tono más oscuro de rojo, llegando un poco más al centro de luz, un rojo normal y un rojo un poco desvanecido con blanco en la parte central. Se puede decir que esta parte el artista la trabajó entre el tono, ya que no se ve que se haya salido o haya puesto un color adicional o un tono consecutivo, como sería el naranja, sino que siempre se ha mantenido en la línea del tono rojo. En la parte que podemos ver cómo se trabajó con diferentes tonos o con tonos consecutivos es en la parte de acá arriba, que se nota que el artista usó un tono morado, que es un tono seguido al rojo. Todos estos efectos se pueden lograr y al momento de unirlos todos se puede llegar a un excelente trabajo. Como este hay muchos más ejemplos de varios artistas muy buenos. Pero entonces, ¿cómo se ejecuta este tipo de técnica? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Yo ya tengo lista mi máquina y todo lo que necesito para mostrar cómo se ejecutaría este tatuaje. Para este procedimiento voy a usar un cartucho RM. Es de las mejores agujas al momento de integrar o fusionar tono. Yo la uso mucho en lo personal para hacer sombra. Entonces voy a usar un cartucho RM. Listo, el primer ejercicio que voy a realizar sería el de cómo integrar el tono con negro. Es importante siempre mantener un movimiento circular al momento de inyectar el pigmento. Esto nos permitirá lograr un tono mucho más sólido. Cuando hagamos este tipo de transición, la podemos hacer de dos formas. Primero podemos empezar por la escala y después poner el color base. Ahora continuaremos con oscurecer el tono con un tono café. Para hacer este tipo de transición tenemos que tatuar todo el tono base. En este caso, este tono sería el azul. Una vez completemos toda la superficie, podemos oscurecer el tono con café.
Ahora vamos a ver la técnica entretono. Recuerden que esta técnica es el mismo tono, o sea, el mismo pigmento, pero con intensidad oscura, media y clara. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Es importante saber que si vamos a trabajar con tonos del mismo color, debemos tener tres pigmentos diferentes. En este caso se empieza por el tono base, que sería el medio. Una vez se haya ejecutado, hacemos el tono oscuro y finalizamos con el más claro para que no se manche. Y por último, vamos a hacer el ejercicio de tonos consecutivos. Al igual que la técnica anterior, debemos empezar por el tono medio. En este caso sería el naranja. Continuamos con el tono más oscuro, el rojo, y por último terminaríamos con el amarillo. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que al momento de aplicar color tienen las mismas bases esenciales que aplicar sombra. ¿Esto qué quiere decir? Cuando cogíamos las sombras, decíamos que cuando el objeto, independientemente del objeto que fuera, cuando el objeto era oscuro, el fondo tenía que ser claro. Y lo mismo al revés, cuando el objeto era claro, el fondo tenía que ser oscuro. En los colores pasa algo muy interesante. Ya no se trabaja que oscuro y claro, sino se trabaja fríos y cálidos. En el círculo cromático hay una línea que divide estos tonos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nuestro objeto sea frío, el fondo tiene que ser cálido. Y lo mismo al revés. Cuando el objeto sea cálido, el fondo tendrá que ser frío. Esto es un principio muy elemental y hace que el tatuaje destaque mucho de el diseño original. Para eso voy a hacer un ejemplo usando las cuatro técnicas que usamos hasta el momento en un objeto. El objeto va a ser muy básico, no voy a hacer un diseño súper complejo, va a ser una esfera. A la esfera le voy a dar el efecto de la misma, que se vea como una parte más oscura y una parte hacia donde va a llegar el brillo. Ese brillo lo voy a respetar. Cuando uno hace un tatuaje a color en donde haya puntos blancos o puntos de brillo, hay que dejar el espacio. Y el fondo lo voy a trabajar en el tono contrario que escoja. Entonces vamos a empezar con eso. Voy a empezar aplicando el tono base de la esfera. La voy a hacer azul. Para la esfera voy a trabajar la técnica entre el tono. Ahora voy a empezar a oscurecer la base usando un azul más oscuro. Y para darle mucha más fuerza a la esfera, voy a usar negro para oscurecer la base.
Aquí empezaríamos con el fondo, en donde empiezo con el tono medio, en este caso sería el naranja, y continuaría con el tono más oscuro. Cuando aplico el rojo, tenemos que tener en cuenta que el rojo se aplicaría en la parte más clara de la esfera, en este caso en la parte de arriba, para dar el efecto de profundidad. Y terminaríamos con el tono amarillo, en la parte de abajo, en donde la esfera es más oscura. Esto sería todo por este video. Estas son las 4 técnicas importantes al momento de ejecutar cualquier tatuaje a color. Pueden haber más, pero estas son las esenciales. ¿A qué me refiero con pueden haber más? Puede que dependiendo el tatuaje, el artista no use en tonos consecutivos, sino que use un azul, un verde y tal vez un rojo en esa misma escala. Eso es totalmente acertado, se puede hacer. Todo depende es del diseño y del color que tenga. ¿Listo? No es más. Espero que les haya gustado este video. Practiquen en su casa. Si quieren, envíenme sus ejercicios. Sería un gusto para mí poder verlos, revisarlos y darles una retroalimentación. Si es la primera vez que ves un video de este canal, suscríbete, danos un like y regálanos un comentario con qué temas te gustaría que veamos en el futuro. No siendo más, nos veremos en el próximo video.